Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy, que va a tener un carácter especial. Nos hemos dedicado varias semanas a estudiar con calma el libro del Génesis. Y creo que lo mejor que podemos hacer, rindiendo incluso honor al propio libro, es tener una reunión como esta, que sea una reunión de diálogo. Y no de lectura, porque ya leímos, sino un diálogo abierto, ordenado, en el cual vayamos viendo los temas en el orden que ustedes quieran. Los temas que contiene el libro del Génesis, que son tantos, y podemos irlos tocando si es que hay alguna duda, algún alcance, alguna forma en que los toca de manera especial. Entonces yo creo que esa sería una forma linda de probar una metodología nueva que no se va a repetir mucho, salvo casos como este. Hemos terminado el libro del Génesis y merece como ponerle la cereza a la torta, que nos demos un tiempito de revisarlo todo. Y para eso los invito a algo. Tomen una Biblia, la que tengan, y abranla frente a ustedes, como la tengo yo, y abran en Génesis capítulo 1. Y así nos vamos a poder orientar, porque nadie tiene tanta memoria, ¿no? Pero vamos pasando las páginas y en la medida que le va saliendo un tema, lo plantean, después vemos otro tema y aprovechamos nuestra reunión para aclarar en todo lo posible el libro del Génesis hasta donde podamos. Definitivamente habrán cosas que todavía no estaremos en condiciones de entender, que tendremos que seguir estudiando, ya veremos, ¿no? Pero creo que es un excelente ejercicio para todos nosotros. Buenísimo. Buenas noches con todos, hermanos. ¿No? Entonces, estamos, ¿no? Todos con su Biblia. Buenas noches, La señor Biblia, Manuel Pablo. Buenas noches con así todos. comenzamos, por favor. Y la Biblia que tengan, no tiene que ser una en particular, pero la Biblia que tengan, abran su libro del Génesis, capítulo 1, y vamos recorriendo las páginas de manera libre, pero para que su memoria se active. Y ahí donde encontraron algún tema particular, por su interés, por su dificultad, por su trascendencia, lo que fuera, lo comentamos. ¿Les parece? Bueno, entonces Empezamos. esa sería la dinámica. No vamos a poner presentación, sino vernos acá las caritas y las personas que van participando y todos comentamos. Eso va a ser por hoy. La próxima semana, sí, de todas maneras, empezamos con el libro del Éxodo, con Moisés y el Éxodo. Pero hoy día, libro del Génesis. ¿No? Una revisión general, aclarar nuestras dudas, encontrarnos para estar lo más cerca posible de un manejo adecuado. Este libro tiene que ser nuestro amigo y definitivamente es la base de toda la construcción posterior de la Biblia. Por algo es el primer libro, ¿no? Han sido 50 capítulos y vamos a revisar lo que toca. Pero yo no quiero decirles qué, sino que sea mucho más participativo y que sean ustedes que vayan poniendo los temas. Pero para eso les digo, abriendo su Biblia, desde Génesis capítulo 1, y vamos corriendo las páginas y por ahí los subtítulos les van a ir dando idea de algún tema que les interese más. ¿Ok? Pero antes de comenzar, vamos a encomendarnos al Señor con una oración. Va a estar a cargo de nuestro hermano Graciano. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para estudiar la Sagrada Escritura y recibir la presencia de Dios que se manifiesta mediante tu palabra.
Abre nuestros corazones para recibir el amor de Dios y que lo hagamos realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos con tu palabra, de manera que seamos signos de tu presencia en nuestras familias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Listo, gracias, Graciano. Le pediría también, si no les molesta o no les causa mayor dificultad, si el que participa puede prender su cámara, por lo menos en el ratito que hace su participación, ¿no? Ahora sí, si alguien no puede por lo que fuera, no hay problema. A ver, empecemos entonces con este conversatorio. Libro del Génesis. Lo primero que salta, y no sé, yo pongo un primer tema, pero ustedes van poniendo los demás. Lo primero que salta es que tenemos en el capítulo 1 un relato de la creación, y en el capítulo 2 tenemos un segundo relato de la misma creación, y no son iguales. No sé, ¿hay algún punto que pudieran ustedes resaltar o comentar? ¿Les queda claro? Empezamos el libro y ya hay una controversia. Oye, ¿a quién le creo? ¿Al primer relato o al segundo? ¿Cómo es esto? ¿Por qué son dos? No, no es examen, solamente son comentarios, pero creo que nos van a enriquecer a todos. Sí, buenas noches. Yo tengo acá una consulta yo no estuve tampoco cuando iniciamos, me parece. Acá que en el capítulo 1 dice que todo era confusión, ¿no? ¿Cómo iba a haber confusión si no hay nada? Claro, se refiere Verónica a las tinieblas, al caos. Al comienzo, todo era un caos, todo era oscuridad. Y viene Dios con su creación, y lo primero que hace es irradiar su propia luz. Y la luz sobre el caos disipa el caos, disipa la confusión. Así comienza la historia. Yo tengo Para mí, la Biblia, a ver acá, yo le leo lo que tengo en la Biblia de Jerusalén. yo En tengo. el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas, ¿no? Justamente es el tema que ha tocado muy bien Verónica. A ver, adelante, hermanos. Ese punto, profesor, de aletear, que ese viento aletea, quiere decir que estaba el Señor presente, nos anuncia siempre un viento que el Señor está cerca de nosotros. Claro, Porque, buen punto, Mary. ¿Cómo podemos porque entender cuando dice un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas? eso es. Como lo tengan ustedes en sus versiones, otras palabras, pero va a ser muy similar, ¿no? Yo estoy leyendo la Biblia de Jerusalén, pero va a ser muy similar. Pero ¿quién es ese viento de Dios? ¿O qué es ese viento de Dios? ¿Qué representa? Para que Ese nos quede Podría ser, clarito a todos. ¿Sí, Graciano? podría ser podría ser el Espíritu Santo. Claro, 100% de acuerdo yo. En mi Biblia dice justo, el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Claro, vale lo mismo, ¿no? Es el Espíritu Santo. Entonces, a la inquietud de la hermana, ¿quién es ese? ¿Quién es eso un viento que le estaba sobre las aguas? Es el Dios. ¿En cuál de sus personas? En la En el tercera persona Espíritu. del Espíritu Santo. Entonces, Dios está presente desde antes de la creación del universo, y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese concepto de la Trinidad está presente, miren, desde la Biblia. es lo que he leído bastante esa parte.
porque estaba pensando en la primera parte, porque es un poco, es, es grande y es muy hermoso, pero hay que entenderlo bien. Hay Claro, que entenderlo bien. claro, por eso este diálogo, ¿no? Ujú. Porque yo quisiera que los tomemos esta horita y media, Sí, pero ¿para qué? Para hacer más sólidos hasta donde podamos. Al final nos van a quedar preguntas a todos, pero en la medida en que podamos aclarar más, mucho mejor. gracias. Excelente. Augusto, adelante. Buenas noches. Y esa relación entre el espíritu y viento es sumamente importante porque la palabra en hebreo para el viento es roaj y en griego es neuma. Y de ahí es la misma palabra que se utiliza para el Espíritu Santo, ¿no? Para el Espíritu Santo, que le debemos en algunos casos le denominan Espíritu Santo, en otros Espíritu de Dios, Espíritu de Jesús, en fin, pero es la misma palabra. Entonces, muchas veces en el Nuevo Testamento e incluso en el Antiguo, cuando leemos la palabra viento, estamos leyendo la misma palabra que se utiliza para el espíritu, ¿no? Entonces, siempre tener eso presente, porque eso nos abre mucho la Sagrada Escritura y siempre en el Nuevo Testamento se compara al Espíritu Santo como el viento, ¿no? Que va, que nadie sabe en realidad por dónde va, es libre, ¿no? Es el espíritu creador que es libre, va de aquí para allá, ¿no? Y o en el Antiguo Testamento, ¿no? Testamento, que lo buscan en el trueno, lo buscan en el terremoto, pero lo encuentran en la suave brisa, ¿no? Siempre es interesante como cada vez que lo vamos revisando y si nos damos cuenta que la palabra es exactamente la misma, ya cambia a veces el sentido de lo que leemos. Excelente aporte, Augusto, ¿no? Entonces, Augusto nos hace recordar, o en todo caso conocer, que la raíz de la palabra es en hebreo y es en griego. En hebreo es roaj y en griego es neuma, pero ambas significan, o lo traducimos nosotros como espíritu. ¿No? Excelente punto. Y esto está presente absolutamente en la Biblia. Vamos a leer más adelante, si tenemos fuerzas y Dios nos acompaña, vamos a leer cómo esto que dijo Augusto, buscan a Dios en la tormenta, buscan a Dios en el terremoto y Dios está en la suave brisa. Muy lindo. Y así como esos detalles, como con Moisés cuando están cruzando el desierto y el Señor se presenta a través de una nube que los guía, que de noche se posa sobre la tienda del encuentro. Y cuando Moisés entra a la tienda del encuentro, la nube baja y es como una neblina. Muy lindo es. Y la nube marca la presencia de Dios. En fin, son detalles, pero bonito que tengamos esta sensibilidad para que disfrutemos cada parte que leamos y la comprendamos mucho mejor. Gracias, adelante. Gracias, Manuel Pablo. En este primer capítulo a mí me impresionó bastante. Al comienzo dice que se haga la luz, ¿no? Y se hizo la luz. Y después en el versículo 14 recién forma los astros, o sea, el sol. Entonces, al comienzo no hablaba el Señor, o la Escritura no habla de la luz física que conocemos, ¿no? Que nos alumbra durante el día, que viene del sol, sino hablaba de otro tipo de luz, ¿no? Ese es un buenísimo punto, Entonces, Graciano. Ese es un buenísimo punto, no sé si todos lo tienen claro, pero como dice Graciano muy bien, cuando leemos el relato de la creación, el Señor Dios Padre crea el sol y la luna en el cuarto día. ¿Cómo había luz en el primer día, en el segundo y en el tercero? Si el sol y la luna recién aparecen en el cuarto día. A ver, ¿quién nos ayuda? Chequen, ahí estamos con la Biblia todos, ¿no? mm, Acá no es ejercicio de memoria, sino de entender.
Entonces nos ayudamos de la Biblia, cada uno la que tenga, la va recorriendo. Repito, Graciano nos dice, leemos los días de la creación y vemos que en el cuarto día Dios crea el sol y la luna. ¿Y cómo hay luz desde el primer día? Porque era resplandor del Espíritu de Dios, o sea, porque Él se presentó y quitó las tinieblas. Claro, claro, Olguita, muy bien. ¿Está todo para todos? Dios ¿Para es todos luz, claro? O sea, claro. esa luz del primer día es la luz que emana Dios. Dios, Dios emana bien. luz. Y en el cuarto día recién crea el sol que va a irradiar la luz. Pero esa luz que teníamos desde el primer día es la luz de Dios. Es la luz que en el Apocalipsis se va a presentar también en la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial. ¿No? Dios es como un candelabro gigantesco que emana luz todo el tiempo. La presencia de Dios implica no oscuridad, no tinieblas, sino luz. En ese sentido hay que entenderlo. Miren qué lindo. Porque es una pregunta buena, ¿no? ¿Cómo hay luz en el primer día si el sol se crea en el día 4? ¿Cómo fue ese misterio? Ya lo aclaramos. No sé, no sé si para todos queda igual de claro, Sí, sí, pero sí. muy buen punto. Buen O punto. sea, esa confusión parece confusión, pero no es confusión No, de él, no es confusión, porque para Dios, o sea, ese viento que corre, es todo, Él lo tiene todo. Él está, como decir, en su espacio, de su espíritu, está caminando por todo lado, parece, ¿no? Porque eso va a venir ya poco a poco, la creación, poquito a poco viene ya Él claro. Sí, dándonos, ¿no? Pero creo que yo me emociona, sí, está bonito. sí, está muy bien. Está muy bien, Mary, sí. Ahora, en torno a esto, esos 6 días de la creación con el séptimo que el Señor toma para descansar. Esto, ¿cómo lo entendemos? ¿Es una narración de hechos reales o es un mito? ¿O es una mezcla de ambos? ¿Qué pueden comentar? Con confianza. ¿Cuánto de mito hay en el libro del Génesis? ¿Cuánto de realidad? ¿Cuánto de ciencia? O sea, podemos tener nuestras dudas, ¿no? A ver, la manito de Augusto, adelante. Digamos que es una forma de explicar por el autor bíblico inspirado la realidad de la revelación de Dios, ¿no? Lo que Dios revela, ¿no? Que es Dios creador, que crea las cosas y también, pero también tenemos que tener conciencia que Dios no se mueve, no está limitado por el espacio-tiempo en el que vivimos nosotros, ¿no? O sea, podemos decir 7 días, ¿no? 7 días para quién, para Dios o para nosotros. 7 días en qué sentido, ¿no? Y los 7 días tuvieron un propósito específico, ¿no? Para delimitar la semana y descansar el último día, el Shabbat. Entonces se hizo con un propósito específico también eso, ¿no? O sea, todo se hizo con un propósito específico y, y, y tratando de transmitir una realidad, ¿no? Que es que Dios es el creador de todo, ¿no? Y su relación, y que no es solo creador, sino es un creador que ama y se preocupa por sus criaturas y quiere lo mejor para sus criaturas. Es importante decirlo también. Ujú, gracias, Augusto. ¿Alguien más que quisiera ampliar? Sigue haciendo. Bueno, Pablo, una consulta. En relación a los 7 días y que luego Dios descansó, ¿no? En el séptimo descansó.
Y creo que los testigos de Jehová consideran el séptimo día como el sábado. Y para ellos, lo que es para nosotros el domingo, para ellos es el sábado. ¿Tú tendrías algún comentario sobre eso? ¿Por qué ellos piensan así y nosotros nos hemos pasado el domingo, digamos, ¿no? Gracias. Ya, buen punto. Buen punto. No solamente los testigos de Jehová, muchos, empezando por los judíos, que son los primeros receptores de, de estos relatos. El sábado, el sabbat, ¿no? El sabbat es el día en que el Señor descansa y entonces nosotros debemos respetar ese día y tampoco trabajar el sabbat. Y así lo comenta muy bien, pero nosotros los cristianos guardamos el domingo, cambiamos sábado por domingo. ¿Qué pasó? ¿Tiene algún problema? ¿Hace algún tema importante esto? ¿Qué pensamos? Vamos, anímense, ¿no? Comentarios nomás son. Denme respuesta buena o mala. Manuel Pablo, Sí, bien. nosotros los cristianos tomamos el domingo porque el domingo fue el día de la resurrección del Señor Jesús. Esa es la base por la cual para nosotros el domingo es el día del Señor. En cambio, en el caso de los adventistas hay una de las iglesias que tiene que se llama los adventistas del séptimo día, ¿no? Y sus oficios, como para nosotros es el domingo, para ellos es el sábado. O sea, toman literalmente el sábado, aunque el primer capítulo del Génesis no dice que el primer día fue el domingo ni el lunes. Simplemente habla del primero, del segundo, hasta el sexto día. Dice el séptimo día descansó, pero no dice ni domingo ni lunes. Eso es muy posterior. Pero la razón por la que tomamos el domingo a los cristianos es por la resurrección del Señor Jesús. Ujú, gracias, Guillermo. Y lo que dice Guillermo es correcto, ¿no? Los cristianos tenemos como día de guardar el domingo, es el día del Señor, el día de la resurrección de Jesús. Los judíos tenían el sábado, pero miren, si queremos encontrar algún fundamento para que se llame el domingo, cuando María Magdalena visita la tumba de Jesús con la intención de embalsamar su cuerpo, ¿recuerdan cómo se refiere? En el primer día de la semana. Entonces ahí está la referencia que marca los días, ¿no? El primer día era el siguiente al sábado. En portugués, el domingo se dice doménica, pero es la prima feira. El primer día, ¿por qué? Porque el lunes ya se llama segunda feira. O sea, el domingo es domingo en portugués. El lunes ya es segunda feira, segundo día. O sea, el primer día es el domingo. Y repito, en la resurrección se nos narra y se dice en el primer día de la semana, muy de madrugada, María salió del sepulcro y lo encuentra vacío y lo que conocemos. Entonces, ¿pero por qué los cristianos cambiamos el sábado para el domingo? Por Jesús, porque es el día de la resurrección. Esa es la respuesta más precisa. Ahora, lo importante, siguiendo la lógica de Guillermo, me parece muy sana, es que guardamos un día. O sea, Jesús trabajó 6 días, perdón, Dios Padre hizo el mundo en seis días y el séptimo descansó. Nosotros trabajamos de lunes a sábado y el domingo lo guardamos para el Señor. O sea, respetamos el 6 y 1. Ahora respetamos más porque el sábado para muchos también es un día, por lo menos día libre o medio día libre. Pero el domingo de todas maneras, ¿no? Augusto, adelante.
Sí, hay muchos, bueno, no solo los testigos de Jehová, ¿no? Muchísimos protestantes, yo diría que la mayoría guardan el sábado, ¿no? Que es el séptimo día, ¿no? Como los judíos, ¿no? Lutero tomó mucho del judaísmo, incluso el canon judío, ¿no? Que rechazó los 7 libros que estaban en griego del Antiguo Testamento que nosotros tenemos en nuestra Biblia, ellos también los rechazaron por eso, ¿no? Sin pensar que también los judíos rechazaban todos los demás libros del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, si es por el que es en griego, rechazaríamos todo entonces, ¿no? Pero digamos que muchas personas tienen esta idea de que todo en la Biblia es igual, ¿no? Sí, es verdad, es palabra de Dios, ¿no? Pero todo debe ser interpretado a la luz del Nuevo Testamento, dentro del corazón del Evangelio y bajo la guía de la Iglesia, ¿no? Es por eso que no solo la Iglesia Católica, sino también la Ortodoxa y las demás iglesias apostólicas eh, originales, todas guardan el domingo. ¿Por qué? Porque la Iglesia consideró que por la resurrección de Jesús, que fue el domingo, el primer día de la semana, o también a veces se le decía el octavo día, ¿no? Pero se decía el primer día de la semana, era apropiado siempre mantener esa costumbre, porque algunas cosas del Antiguo Testamento la iglesia no las consideró necesarias seguir cumpliendo porque Jesús mismo las había rechazado, ¿no? En cierta medida, o incluso otras, quizás, aunque Jesús no lo hubiera rechazado, la iglesia consideró que no era necesario seguir cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, todas las celebraciones eh, de las tiendas, de distintas celebraciones del pueblo judío, no las siguieron cumpliendo. El comer comida, nada más cierto tipo de comida, tampoco lo siguieron cumpliendo. La circuncisión tampoco fue obligatoria. Es decir, un montón de cosas del Antiguo Testamento que son mandadas, porque esta es una alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento es la nueva alianza, es entre Dios y el nuevo pueblo, ¿no? El nuevo pueblo de Dios, que somos todos nosotros, la iglesia, ¿no? Entonces eso es lo que se debe ver. La iglesia, por eso tiene una autoridad que guía, ¿no? A través guía al pueblo de Dios, ¿no? O sea, por eso es que ciertas cosas no pueden seguir lo que Moisés mandó bajo la alianza con Israel, entre Dios y el pueblo de Israel, no es puesto, todo eso no manda para nosotros, ¿no? Ujú. Gracias, Augusto. Qué bonito. ¿Alguien más quiere opinar sobre esto? ¿O queda claro? ¿No? Está claro. A ver, yo le preguntaba, yo le preguntaba este tema de dos relatos de la creación. ¿A cuál le creemos? ¿Por qué no es uno solo? ¿Nos hace algún problema esto o tranquilos? Si estamos todos tranquilos, seguimos, ¿no? Pero si no aprovechemos, ¿se dan cuenta que son dos relatos? Gracias, no adelante. Manuel Pablo, a mi modo de ver, no sería problema, ¿no? Que haya dos formas de relatar el mismo evento, el mismo hecho, desde que ha sido hecho por Dios, y yo no le pondría reparo. Esa es mi opinión, ¿no? Claro, pero a ver, yo pregunto como un no creyente, solamente por dar la contra, ¿no? Pero si es hecho por Dios, ¿por qué Dios lo cuenta de dos maneras diferentes? Él lo contaría de una sola, ¿no? Y más todavía, si el autor de todo el libro de Génesis es uno solo, ¿por qué tiene dos versiones? Entonces empiezan las dudas. ¿Es que hay más de un autor? Y pareciera que sí. No, no hay nada cerrado. Porque hay estudiosos de mucha nota que dicen que hasta ahora dicen, no, el autor es Moisés. Pero hay estos elementos que nos hacen, por lo menos a mí me hacen dudar, ¿no? Un solo autor con dos relatos y además inmediatamente a continuación el uno del otro.
La creación del hombre y la mujer en el primer relato es diferente de la creación del hombre y la mujer en el segundo relato. Es clarísimo, ¿no? Palito de Luisa, adelante. Manuel Pablo, en la primera parte del relato de la creación, crea del caos, crea todo. Pero en la segunda parte no es tan específico, lo que yo veo. Hizo el cielo, según mi Biblia, el Señor Dios hizo el cielo y la tierra. Y habla de la tierra seca y de ahí es que crea al hombre. O sea, se centra más en la segunda parte es más centrado en la creación del hombre. En la primera parte sí, pero más centrado, según lo que yo entiendo, en la segunda parte de la creación del hombre. Sí, sí, es correcto, es correcto. Pero entonces, es el mismo autor que podríamos pensar en otra mano que escribe esto. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que lleva a algunos estudiosos a sugerir que en el libro del Génesis hay varios autores y que luego eso se recopila y se forma el libro como lo tenemos hoy. Pero entonces toman del uno, toman del otro y lo juntan un poco como acá. Tenemos capítulo 1 y capítulo 2. Es una forma inteligente de solucionar lo otro que si no sería un rompedero de cabeza. Si yo insisto en decir, es un solo autor, ¿por qué esta diferencia, no? Hasta el estilo cambia un poquito, como ha señalado Luisa. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. En la introducción en Biblia, en la introducción del libro del Génesis, ya explican bien que son varios autores, ¿no? Y que utilizaron varias formas de recolección al final para armar, como se dice, el libro, ¿no? Juntaron diferentes documentos, en algunos casos se sobreponían algunos relatos, y en otros casos tuvieron que agregar para que la unión sea, digamos, secuencial, ¿no? Que no haya sobresaltos y que todo se entienda mejor, ¿no? O sea, varios autores, es lo que dice acá la introducción en mi Biblia. Ujú. Bien, gracias, Graciano. ¿Alguien más? Queda claro entonces, ¿no? Y luego nos presenta la propia Biblia, en el capítulo 2 del libro del Génesis, que el hombre recién creado vive en el paraíso. Ese concepto de paraíso, no sé si les despierta alguna duda, alguna inquietud, o está clarito. El hombre viviendo en el paraíso, Dios dice, no está completo, y crea a la mujer del costado del hombre, y la mujer completa al hombre. Y luego se desarrolla inmediatamente la idea de que el hombre y la mujer juntos hacen la unidad. Concepto muy lindo, y de ahí sale la idea que Jesús va a tomar como que lo toma en el sentido de que el matrimonio es para siempre. El hombre y la mujer se unen para siempre, porque se completa la unidad. Son como dos mitades que recién juntos están completos. La complementariedad entre el hombre y la mujer. Muy lindo concepto, ¿no? No sé, aquí si les queda algún punto. Acá tengo en mi Biblia, capítulo 2 versículo 18. Dijo Dios, perdón, dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y creó a la mujer. Y dice en el versículo 23, esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Claro, es el costado del hombre
del cual se toma para construir, para producir a la mujer, para crear a la mujer. Y termina el capítulo 2 diciendo, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Este punto es bien importante, ¿no? El hombre y la mujer en el jardín del Edén estaban desnudos, pero ninguno se incomodaba, ninguno se avergonzaba. ¿Por qué es esto, no? Diríamos como que no hay pudor, porque uno tapa su desnudez por pudor, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay pudor? ¿Por qué Adán y Eva comparten de esa manera y no se tapan? Adelante. Perdón, Manuel Pablo. Disculpa, no había pedido la palabra. No, Esther digo. A Esther le daba la palabra. Había levantado la mano. Hubo así un error. ¿Ingraciano? Sí, Manuel Pablo. Tengo otra duda. Tú dices, o nos explicas que Dios formó a la mujer para que sea complemento del hombre y con eso Dios perfeccionaba su creación, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas que no se casan por N motivos, ¿no? Se quedan solteros. Los religiosos tengo entendido que se casan con la iglesia, se casan con Dios, ¿no? Pero una persona que no es religiosa y que se queda soltera simplemente no podríamos considerarla incompleta, ¿no? Debe tener alguna explicación eso, ¿no? Esa duda tengo. Claro, pero no, porque la mayoría de la gente forma pareja. Más bien son algunitos, poquitos, los que no forman pareja por dedicarse a la vida consagrada. Y eso se respeta absolutamente y ayuda mucho a todos los demás. Pero la gran mayoría de nosotros simplemente vamos por el camino de formar pareja y cumplir con el mandato del Señor que vamos a ver ahora, que es crezcan y multiplíquense. Bien obedientes hemos sido. La mayoría tiene una pareja y tiene hijos y nietos y hemos poblado la tierra, como nos pidió el Señor, ¿no? Esther, adelante. Esther, aparece tu mano levantada, pero no sé. A ver, Guillermo, Gracias, Manuel Pablo. Yo quería mencionar de que en el segundo relato, el capítulo 2, dice que es el séptimo día después de haber hecho toda la creación, Dios descansa, ¿no? Pero luego el relato avanza y dice el creador, no está bien que el hombre esté solo, como lo dijiste, hagámosle una ayuda. Pero a continuación, esa ayuda que hace para el hombre dice que del mismo barro, del polvo de la tierra, modela todos los seres vivientes, animales, etcétera, y hace que el hombre les ponga nombre a cada uno de ellos, para que los animales tengan un nombre puesto por el hombre que ya había sido creado. Después de este acto, recién lo hace caer en un sueño profundo al primer hombre y le extrae una costilla y de ahí forma a la mujer, ¿no? Y entonces este segundo capítulo concluye diciendo que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, ¿no? Y cuando preguntabas acerca de por qué no sentían vergüenza Adán y Eva, es porque eran inocentes, todavía no habían caído en el pecado, porque aún no habían sido tentados. Creo que a eso se debe, no es que no tuvieran pudor, sino que simplemente
eran seres plenamente inocentes, en los que no cabía la malicia. La malicia viene como consecuencia del pecado ya. Y definitivamente los autores son más de uno, obviamente, porque se ve el estilo literario del primer capítulo respecto del segundo, ¿no? Eh, con relación a lo que preguntó Graciano, quisiera decir de que la unión entre el hombre y la mujer que está consagrada por la Iglesia Católica como un sacramento, o sea, una presencia real del Señor Jesús en la historia, eh, es, ¿a dónde iba? Es fundamental, pero es el camino más frecuente para la gran mayoría. Como tú dijiste, solamente no se casan aquellos que libre y voluntariamente aceptan el celibato como condición para ejercer el sacerdocio ministerial, y también los laicos consagrados. Pero también hay laicos que sin ser consagrados ni pertenecer a ninguna iglesia, simplemente no se unen con ninguna mujer porque es el libre albedrío de la persona la que lo determina, a pesar de que todos tenemos los mismos órganos del cuerpo y tenemos las mismas sensaciones, sentimientos, etcétera. Sin embargo, somos únicos. No hay dos seres iguales, ni siquiera los gemelos ni los mellizos. Se parecen mucho, pero somos diferentes, todo porque así nos ha creado Dios, únicos e irrepetibles. Entonces, ese libre albedrío, el que decide cada persona si se casa o no se casa, ¿no? Y claro, cuando uno se casa para toda la vida, porque eso es no solamente parte de la fórmula del sacramento, sino lo que yo personalmente considero como condición esencial para que uno se case es que tenga una madurez humana mínima. Y esa madurez humana mínima le permite definir a quién quiere elegir para ser la compañera de su vida. Y de su vida significa hasta que la vida termine, ¿no? Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, muy claro. Cuchi, adelante. Muchas gracias, buenas noches. Yo tengo, cuando crean al hombre, dijo Adán, bueno, después crea a la mujer, pero le llama varona, porque viene del varón. Me llama la atención, ¿no? No se conoce el término mujer, sino varona, conforme dice Dios. Y me llama igual la atención y muy fuerte que abandonará padre y madre, pero si todavía no había padre y madre, eran los primeros, nuestros primeros padres. Esa es otra cosa que también me digo, bueno, no lo sé, profesor, gracias a Dios que está usted. Y por otro lado, el sentido de humor de Dios es grande. ¿Para qué creó la mujer si el hombre estaba feliz? Muchos creen que sí, porque el humor y la risa son dones humanos. Entonces digo, Qué buena, Cuchi. bueno, sáqueme de dudas, ¿sí? Gracias. Enseñó que habla mujer para que nos ganemos el cielo, pues. O sea, soportar a las mujeres ya buen trecho del camino. Eso contribuyendo a la broma de Cuchi, ¿eh? Pero no, buen punto el que menciona Cuchi, ¿no? Este de varón y varona. O sea, hombre y mujer es un problema ya de traducción, ya se nos ha hecho un problema. Tanto que ahora el tema de género se dice, no, sí, no hablemos solo de hombres, sino hombres y mujeres, de personas, de seres humanos. Tú tienes versiones de la Biblia que dicen, ahora Dios creó al ser humano, antes Dios creó al hombre, ¿no? No, y la mujer, ¿dónde está? Ahí empiezan esos temas. Pero el concepto inicial es el que dice Cuchi. Y la traducción más literal es esa.
Dios nos creó varón y varona, que sería hombre y mujer. Pero la idea de varón y varona tiene la ventaja de que cuando decimos hombre, decimos el hombre puede ser varón o varón y varona, puede ser masculino o femenino. En fin, pero el tema de género, que está muy en boga en estos tiempos, ha metido un tema que en las Biblias antiguas anteriores no se contemplaba. Ya lo dicen, cheque, ya no dicen Dios creó al hombre. Y donde está más claro es cuando habla de la imagen y semejanza. Siempre leíamos, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora leemos, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Es una inclusión por el tema de género. Y Luisa, adelante. Manuel Pablo, en mi Biblia no dice, el verbo que usa no es abandonará. En las dos que tengo en este momento acá dice abandona. O sea, abandona quiere decir, no que abandonará, que dejará atrás, sino que yo pienso que en la creación, en la mentalidad de Dios, Él iba a tener una madre. Dios iba a tener una madre, como Jesús como hombre. Entonces, quizá por eso sería que pensaba Él como padre y una madre que tenían que tener. Yo acá no veo el abandonará, que sí que las dejará atrás. Abandona, pasará, no es que dejó atrás, según lo que yo entiendo. Claro, o sea, se separa, ¿no? Se separa de los unos para unirse con la otra. Se separa de los padres, que ha sido la unión que lo trajo al mundo, que lo trajo a la vida. Y se separa de ellos para unirse con su mujer. Claro, hay que entenderlo así, pero sí. Acá tenemos a Guillermo, adelante. ¿No pidió la palabra? ¿Sí, Guillermo? Sí, te entendí, no te entendí, Guillermo, te di Diego. Disculpa, estoy padeciendo ya del sentido del oído también. Quería, quería añadir, agregándome al sentido humorístico de Cuchi y tuyo, y esta es una mala noticia para las mujeres, ¿no? Según el Apocalipsis, no habrá mujeres en el cielo, ¿Qué? por- porque el capítulo 8 dice textualmente lo siguiente: y cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se produjo en el cielo un silencio que duró alrededor de media hora. ¿Cómo va a haber silencio en media hora viendo mujeres? Es imposible. Qué buena. Así que el asunto es Muy buena, muy buena. Bueno, hermano, y tenemos en el capítulo 3 el tema de la caída, el pecado y la caída. Acá está Adán y Eva, tentados, comen del árbol que el Señor les había prohibido comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y a partir de esto aparece el pecado original. Es el personaje de la serpiente que tienta inicialmente a Eva, luego Adán cae manso, y entonces la primera reacción de este hombre y esta mujer es descubrir su propia desnudez, cosa de la que no habían sido conscientes, como ya se dijo. Guillermo precisó que era la inocencia de ella la que no nos dejaba verse desnudos. Pero inmediatamente que comen de esto, la primera señal es taparse, esconderse debajo de las malezas, de los matorrales, agarrar hojas y tratar de cubrir sus partes íntimas, ¿no? Miren, o sea, el pecado original tiene tanto que ver con la pérdida de la inocencia. Conocemos la diferencia entre el bien y el mal.
porque la persona inocente no distingue el bien del mal. Inocentes son las criaturas, y las criaturitas no se tapan su desnudez con la hermanita, con la primita. ¿De acuerdo? ¿No? El niño o la niñita inocentes no piensan mal, no piensan mal de nadie. Y entonces, en ese sentido, incluso pueden ser víctimas fáciles de un abusador, por ejemplo, que en el parque se acerca, le invita un caramelito, y uno como padre, como madre, los advierte. Nunca recibas, ten cuidado, avísame. Ya mami, ¿no? Pero tanto cuidado que tenemos. El niño es inocente. Esa inocencia la pierden Adán y Eva a partir del pecado original. Sobre esto, a ver, veo la manito de Luisa. Adelante, Luisa. Bueno, ante todo, Graciano, no te lo perdono. Ok, la voy a guardar, ¿no? Y yo estaba en misa un día y justo leyeron ese relato y el padre leyó, pues, que que la mujer le dijo al hombre al final. Yo leo en el versículo 13, ¿quién es la culpable? Dice, la serpiente. O sea, hay que dar mi caso porque la serpiente es la culpable, no fue la mujer, que quede claro, Graciano. Claro, la serpiente introduce el pecado y tienta a Eva. Eva cae y le sugiere a Adán. Y Adán es un idiota, no tiene carácter, ¿no? O sea, no, mujer, eso no. ¿Lo has comido? No, no. Eso no podemos comer. No, él cae mansito. Hasta ahora caemos igualito, ¿no? Y por la boca, siempre. Por nos dan algo rico, ya caemos. Como dicen, el pez por la boca muere, el hombre, la mujer le cocina algo rico, ya perdonas todo, ¿no? Olvidado. Pero entonces, ¿algún comentario, hermanos? El pecado, la caída, el papel de la serpiente. Cuando A decimos, eso, ¿quién es la es, serpiente, no? Sí, adelante. eso yo quería, ¿por qué sería esa representación específica de la pobre serpiente, ¿no? Finalmente, porque al comienzo nomás dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales, o sea, como que ya es, ya, no como una inteligencia nada más, sino como una inteligencia hacia el mal, ¿no? Diciendo, definiéndola como el más astuto de todos los animales que había creado, ¿no? Porque una representación así que la ha seguido toda la vida y la seguirá la pobre serpiente, ¿no? Claro, claro, Verónica. O si no, claro, hay otras interpretaciones, ¿no? Que dice, no, la serpiente estaba poseída por el diablo o la serpiente era el diablo. Entonces va tomando diferentes eh, carices, pero es lo mismo al final. La serpiente personifica al tentador, ¿no? Al tentador. Y el tentador es el diablo, es su rol. Porque el diablo no es alguien que te pone a prueba para que tú superes la prueba, que sería un profesor, ¿no? El diablo te pone a prueba para que tú caigas en la prueba. O sea, te toma la prueba de mala leche para que caigas. Siempre quiere que pierdas. Y Ahí la astucia. es la astucia, claro. Y por eso luego Jesús nos va a decir en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, que seamos astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma, ¿no? Esa combinación del animalito, la palomita tan linda, tan noble, contra la astucia de la serpiente. Y dice, no sean solamente lindas palomitas, hagan una combinación. Astutos como la serpiente, pero también con lo mejor de la paloma. Hay varias manos. A ver, Yuli. Adelante, por favor, Yuli.
Habría que preguntarse por qué estaba la serpiente en el paraíso. Perfecto, ¿no? ¿Qué hacía ahí? Y por final, ¿por qué no la expulsaron a la serpiente junto con nadie? Buena pregunta, ¿no? ¿También se anima? ¿Por qué estaba presente la serpiente? Bueno, el castigo de la serpiente sí es claro, ¿no? A la serpiente le cae primero. Cuando Dios Padre descubre el pecado original, castiga a la serpiente y castiga a la mujer y castiga al hombre. Pero lo otro, ¿por qué escogen a la figura de la serpiente? Bien escogida además, ¿no? Uno mira una serpiente, cómo se mueve por el piso en silencio, salta en un momento para sorprende. O sea, es una figura excelentemente ubicada. A ver, Augusto, adelante. Pero debemos recordar que estas son representaciones, ¿no? O sea, porque estamos hablando del paraíso terrenal, que era un lugar donde la ciencia del conocimiento del bien y el mal era un árbol, la vida era otro árbol. Dios caminaba por ahí, o sea, digamos, era un mundo que no es exactamente el de nosotros, ¿no? Y la más inteligente o astuta de todas sus criaturas de Dios la representa como la serpiente, ¿no? Que nosotros sabemos por el Nuevo Testamento, la serpiente antigua es Satanás, ¿no? El demonio. Y entonces estaba ahí porque Dios creó a los ángeles. Y dentro de los ángeles, que era el ángel más inteligente, el más astuto de todas las criaturas, porque en el original dice las criaturas, las criaturas salvajes, dice, no dice de todos los animales, dice las criaturas salvajes, ¿no? Entonces, la más inteligente de todas las criaturas, eh, fue ese demonio, ese ángel caído, ¿no? Y ese es el que tentó, ¿no? Y aquí, por eso en el castigo que le da Dios a este ángel caído, a esta serpiente antigua, de aquí sale el protoevangelio, ¿no? Y, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él, que será Jesús, la mujer va a ser María, él, que será Jesús, apas- eh, aplastará tu cabeza, mientras que tú le morderás el talón, ¿no? El calcañar. Entonces, ciertamente el demonio hizo todo lo posible para lograr matar a Jesús en la cruz, ¿no? Trató instigó se metió, dice, a Judas Iscariote, hizo que lo traicionara, hizo todo lo posible, ¿no? Pero Jesús al final fue victorioso, ¿no? En la cruz, porque resucitó y fundó su iglesia y trajo el reino de Dios al mundo, ¿no? Entonces, eh, digamos que esto se cumple en la plenitud de los tiempos, ¿no? Ujú. Gracias, Augusto, clarísimo. Claro, Augusto nos ha traído a partir del pecado y la caída a este concepto que, buenísimo que lo hayas puesto, Augusto, que es el de lo que conocemos hoy como protoevangelio, proto por antiguo, no por primero. El primer evangelio, la primera buena noticia, ¿cuál es? Es aquella que Dios le da en el castigo a la serpiente, hablando la mujer y la serpiente, y le dice, su descendencia, por la descendencia de la mujer, su descendencia te pisará la cabeza y tú le morderás el talón. Como bien dice Augusto, la descendencia de la mujer. La mujer es María, su descendencia es Jesús, y Jesús le pisa la cabeza a la serpiente. Jesús vence al mal. Una interpretación lindísima. Y ya está presente en nuestro libro de Génesis. Eso está en el, a ver, les digo, capítulo
capítulo 3, versículo 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su talón. Luego vienen el castigo que le toca a la mujer, parirás con dolor. El castigo que le toca al hombre, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y un castigo general, que es que la acción de Adán y Eva maldice la tierra, ¿no? Maldita la tierra por tu causa, dice. Y eso lo dice en el capítulo 3, versículo 17. 17. Tengo en esta Biblia, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. O sea, tienes que trabajar. Porque hasta ese momento, simplemente estirabas la mano, cogías una fruta, todo estaba al alcance. Pero entonces, como consecuencia del pecado, tenemos que la mujer le va a dar a luz con dolor, el hombre va a tener que sudar la gota a gota, el suelo será maldito, tendrá que ser trabajado y cultivado con mucha técnica. Pero sobre eso, hermanos, ¿se acuerdan que conversamos? Que a mí me parece bien importante, las consecuencias del pecado. Ok, acá estamos recordando lo que dice el texto, pero ¿cuáles son las consecuencias de este pecado? Del pecado original. Recuerden, yo les di un alcance de 4 niveles. O sea, como que la consecuencia se divide en 4 partes. Y las 4 tienen que ver con que el hombre y la mujer rompen su relación de armonía. Primero, cada uno consigo mismo. Segundo, cada uno con su pareja. Tercero, cada uno con la naturaleza. Y cuarto, cada uno con Dios. Mire las consecuencias del pecado original. Se rompe se rompe el equilibrio de cada uno consigo mismo, que sería tu tranquilidad psíquica, tu control emocional, que te echas en tu cama y duermes tranquilo, que no tienes pesadillas, que no tienes problemas psicológicos. Eso se quiebra. Segundo, se quiebra la armonía en la relación de mujer y hombre. Y de hecho vemos que hasta el día de hoy, ¿cuántas parejas que empiezan jurándose de amor eterno terminan a las patadas? Y luego la relación con la naturaleza. Y es necesario documentos hasta del Papa, como del Papa Francisco, la encíclica Laudato Si, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Y finalmente, lo más grave, como consecuencia de este pecado original, es que se rompe la relación con Dios. Pero eso es justamente el sentido de nuestra Biblia. Tengamos eso muy en cuenta, porque la mujer y el hombre rompen su relación con Dios. ¿Y qué sentido tiene Jesús? Su vida, su entrega, su sacrificio. Es restituir esa relación de armonía entre el hombre y Dios. ¿Se dan cuenta? La relación de armonía entre Dios y el hombre estaba rota desde el pecado original, con Adán y Eva, y luego se restituye con el sacrificio y la entrega de Jesús. Jesús, que nos va a decir, no hay amor más grande que el de dar la vida por los amigos. Y ustedes son mis amigos, nos dice. Entonces,
sacrificio de Jesús restituye esta consecuencia tan grave del pecado original. Sobre esto, hermanas, ¿algún comentario? Una consulta. Sí, Karina, adelante. Bueno, primero que me llama la atención que en el primer relato, bueno, en cada día de creación Dios decía, y vio Dios que era bueno, todo era bueno. Y después, ahora has mencionado hace poco, maldita la tierra, ¿no? O sea, o sea, por tu culpa, o sea, después de haber dicho todo bueno, después él mismo maldice su creación, como que me queda un poco raro, ¿no? Y segundo, siempre he tenido esa inquietud de que si, justamente lo acabas de mencionar, si con Jesús se repara todo el pecado original, ¿por qué seguimos con las consecuencias, ¿no? Parir con dolor, trabajar con el sudor de tu frente y todo lo demás. O sea, si, ¿en qué sentido se restituye el pecado original con Jesús si seguimos en las mismas? O sea, ¿no? O sea, todo lo que se ha mencionado del dolor, del trabajar y todo eso, se mantiene todavía, ¿no? Entonces, la verdad que siempre he tenido esa duda, ¿no? No sé si lo podrías, por favor, Claro, ayudarme en eso. Karina, es un tema importantísimo el que mencionas. Importantísimo. A ver, demos la palabra. No sé si alguno de ustedes quisiera, sobre lo que consulta Karim, que es una inquietud súper válida. Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Como tú has mencionado, son 4 las consecuencias del pecado, ¿no? Consigo mismo, con la pareja, con la naturaleza y finalmente con Dios. Así como en el Antiguo Testamento, y lo hemos visto al leer los demás capítulos del Génesis, el hombre ofrenda sacrificios cruentos a Dios, normalmente de animales, ¿no? En algún momento el Creador lo pone a prueba a Abraham con su hijo, sacrificar a su hijo. Luego, en el decurso de la historia, el pueblo elegido y después todos aquellos a quienes llega la palabra de Dios a través de los discípulos, los apóstoles y todo lo demás, hasta nuestros días incluso, reciben el anuncio de que Dios ama tanto al hombre y lo ama primero Dios al hombre que el hombre a Dios. El amor de Dios del hombre por Dios es la correspondencia, pero el amor de Dios es primero. Entonces, Dios ve que a pesar de todas las muestras de amor que le da al hombre, el hombre sigue siendo rebelde y sigue siendo desleal, y entonces piensa que tiene que haber un Salvador, un Redentor para todo el género humano, el de la época de Cristo y el de todo el futuro de la humanidad hasta el día de la segunda venida. Y por eso es que lo envía, y lo envía con su poder, de tal manera que nace como hijo de mujer. Por eso en el credo se dice engendrado, no creado, ¿no? Entonces, el Señor Jesús es un ser humano, pero es Dios. Pero como ser humano tiene sus sentimientos, tiene sus pensamientos, tiene sus afectos, etcétera. Tiene personas a las que hace sus amigos y los busca y se apena por ellos, llora por ellos, etcétera. Entonces, el sacrificio del Creador para ganarnos el perdón y la vida eterna es el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Entonces, eso restituye la unidad del hombre con Dios, pero al hombre le quedan lo demás como consecuencia del pecado. La disociación consigo mismo, con su pareja, que puede ser su pareja o puede ser cualquier prójimo, cualquier otra persona, familia o no familia,
y finalmente con la naturaleza también, ¿no? Lo que padecemos en nuestros días, el famoso cambio climático, que algunas personas como el presidente de Estados Unidos dicen que es una invención, es patente. Yo recuerdo que de niño, a estas alturas del año, nos íbamos en Trujillo a bañarnos en la playa, porque ya era todavía estación de primavera, pero el clima era tan benigno que uno podía bañarse en el mar. Entonces, el cambio climático es una realidad y eso es producto de la acción del hombre sobre la Tierra. Entonces, no sé si de alguna manera lo que acabo de decir puede servir de, de un poquito de marco conceptual para la inquietud de Karin, ¿no? Reitero, el sacrificio de Cristo en la cruz es algo que el Padre Celestial decide para que nosotros tengamos el perdón y podamos gozar de la vida eterna, que es la vida del Espíritu. Es lo que tenemos todos desde que nacemos. Pero la gracia de Dios nos llega recién con el sacramento del bautismo, que es el primero que recibimos. De manera que el tener que trabajar la tierra es, como dice la canción, el trabajo nace con la persona, ¿no? Y el trabajo, todo trabajo es digno, porque es la forma como el hombre se procura el sustento. Y los dolores de parto de la mujer no es que sea el castigo eterno, sino que es la naturaleza humana de la mujer la que le permite tener esta experiencia de vida que no la tiene ningún otro ser. Y por eso el hombre es co-creador con la mujer del hijo que ambos engendran por amor, pero el hombre solamente aporta su semilla, nada más. El resto de la creación de ese nuevo ser humano concebido es fruto exclusivo y total de la mujer desde su vientre materno, porque ella le da todo para que se forme la criatura que nace los 9 meses, 8 meses, etcétera, cuando le toca nacer, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual estamos en la tierra y no estamos en el paraíso. Si estuviéramos en el paraíso, no tendríamos que trabajar ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, Gracias, Guillermo. Gracias. Vamos a ver, Graciano. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Me parece interesante la pregunta que hizo Karim, ¿no? ¿Por qué no volvemos al paraíso, ¿no? Pero Cristo vino y puso el paraíso al alcance de nuestras manos. Es una posibilidad. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar? Siguiendo sus enseñanzas, ¿no? Entonces, es una promesa que nos está haciendo que si seguimos sus enseñanzas, vamos a finalmente terminar en el paraíso, otra vez en el paraíso que Dios hizo al comienzo, ¿no? Y tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? De eso se trata, creo. Gracias. Gracias, Graciano. A ver, Augusto, adelante. En cuanto al pecado original, diríamos que genera, el pecado original podría decirse que quizás sea el único pecado que se hereda, ¿no? Todo lo demás no hay transmisión. Como dicen Romanos, San Pablo, por la desobediencia de uno, muchos, se refiere a todos los hombres, fueron hechos pecadores, ¿no? Y no solo el pecado original genera un pecado, sino también generó consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Que, digamos, el balance que tenía la creación quedó completamente arruinado, ¿no? Entonces, Cristo viene y, y por su sangre redentora, por el bautismo, nos permite borrar el pecado. O sea, ya el pecado del pecado original queda borrado, pero las consecuencias permanecen, ¿no? ¿Cómo podríamos ponerlo, digamos, en un ejemplo, ¿no? Estaba pensando justo hace un tiempo un ejemplo que concretice eso. Voy a tratar ojalá que no sea muy complejo. Supongamos que esta tierra, el hombre, llega a destruir este mundo, ¿no? Y salen naves espaciales, ¿ya? Te escapas, Karim, con toda tu familia.
toda tu familia en una nave inmensa y te toca irte a Marte. Llegas a Marte y estás preocupadísimo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Este es un planeta pues que no se puede vivir en la superficie porque es una desgracia. Hay tormentas solares y no se puede. Pero te encuentras que hay un hombre muy bueno que tiene una mansión subterránea con más de 300 habitaciones, que es autosostenible todo. Lo único que dices, no toques el tablero de control, por favor. Hay un tablero de control, no lo toques. Todo va a funcionar si no tocas este tablero de control y aparte hay pequeños tableros en cada habitación que se unen con este. No lo toques el tablero de control. ¿Qué pasa? Que tú un día tocas el tablero de control, lo quemas y se apaga toda la luz en toda la casa. Ya no funciona nada. Ya, bueno, pues pasa un tiempo, viene el dueño y te dice, bueno, te envía gente y los tratan mal, los botan a los empleados. Ya la gente se ha acostumbrado, los familiares se acostumbran a vivir en la oscuridad. Envía a su hijo, el dueño, para que repare. Comienza a reparar, le enseña cómo reparar el tablero de control. Ya lo va reparando el tablero de control. Al final lo matan al hijo. Pero las enseñanzas del hijo, poco a poco el hombre puede ir comenzando a reparar ese tablero de control, ¿no? Algo así sería, digamos, el daño ya está hecho, la oscuridad permanece, pero Dios ha mandado a su hijo para que nos ayude a restablecer la luz en aquello que ya que era oscuridad, ¿no? O sea, ese es el plan, digamos, esa es la forma que ha encontrado Dios. No nos puede obligar a que nosotros mismos nos volvamos ángeles, ¿no? Porque iría contra nuestra libertad, pero nos puede enseñar a tener una correcta relación con Él, de nuevo, ¿no? Gracias, Augusto. Así se entiende bien el ejemplo. Entonces, a ver, regresando a Karim, Karim plantea un tema importantísimo. Si el pecado original conduce a la expulsión de la mujer y el hombre del paraíso, ¿por qué, si Jesús restituye la relación, por qué no estamos en el paraíso? Mira, nos hemos acercado, pero creo que la pregunta sigue estando ahí. ¿Por qué? ¿Qué faltaría? ¿Cuál es ese paraíso ofrecido? ¿Es un paraíso que tenemos al alcance? A ver, vamos a darle la palabra a Cuchi. Adelante, Cuchi. Gracias. Em, lo que pude entender, Karin se pregunta si ya con la salvación que nos ganó nuestro Señor Jesús, ¿por qué continuamos eh, con las consecuencias del pecado original en cuanto al trabajo, al parto con dolor y a todo lo que se mencionó anteriormente? Es que, a mi parecer, ya desde que vino Jesús, siempre ha ocurrido la infidelidad, esa, ese, esa falta de lealtad para con Dios. Siempre se ha roto, continuamente, más aún cuando mandamos a su Hijo a la cruz. Y después, todas las barbaries que se han visto a lo largo de la historia en contra del hermano. Guerras, dos guerras mundiales, espero que no haya una tercera, siempre en conflictos, hermanos contra hermanos. Entonces, ¿cómo podemos decir, ya puedo, me gané el paraíso? Eso no puede ser hasta que no cada uno de nosotros, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, vayan y evangelicen a todos, por todo el mundo, porque desea la salvación de todos y que debe ser el deseo nuestro, la salvación de todos. Después ya gozaremos, si es que lo merecemos, de ese paraíso como ya lo deben de estar disfrutando los apóstoles y los grandes santos. Mientras estemos aquí en la tierra, nuestra misión es coger al hermano, acompañarlo, guiarlo, instruirlo
en la medida que Él, con su libertad, lo permita. Y si no es con Él, será con otro. Pero siempre estar en esa misión es lo que a mí me parece. Gracias. Muchas gracias, Cuchi. Muchas gracias. Miren cómo nos acercamos a la pregunta, pero falta redondearlo, ¿no? Falta redondearlo. ¿Dónde es ese paraíso? Perdimos el paraíso, ¿lo podemos recuperar? ¿Cuál es la oferta de Jesús? Guillermo, adelante. Ese paraíso en la tierra será posible en el momento en que los que tenemos la certeza y la creencia firme en Dios uno y trino, cumplamos con el mensaje, o más que mensaje, con el mandamiento nuevo de Jesús, de amarnos unos a otros, pero con la calidad del amor que Él nos ha dado a nosotros, dando la vida por los demás. Eso no significa literalmente entregar la vida por otro, en algún caso tendrá que ser así, pero lo que quiere decir básicamente es que nosotros, los que estamos convencidos, tenemos que llevar la palabra de Dios todas las gentes, como dice el Evangelio de Mateo en su último capítulo, de tal manera que todos reciban la palabra de Dios y se conviertan y amen de la forma que el Señor Jesús nos ha amado a cada uno de nosotros, los que vivían en su época y los que hemos venido a posteriori y los que vendrán después que nosotros. Entonces, en ese momento cuando el reino de Dios esté en cada uno de los seres humanos que habitan la tierra, en ese momento recuperaremos el paraíso sobre la tierra. Eso es lo que creo. Bien, Guillermo, muchas gracias. Bien claro el mensaje. Augusto, adelante. Digamos que Jesús nos viene a traer cómo reconstruir nuestra relación con Dios plenamente, ¿no? Amar al Dios sobre todas las cosas y al prójimo como como Jesús nos ha amado, ¿no? De acuerdo a eso, vamos reconstruyendo esa relación con Dios y Jesús nos promete que en un momento llegará a ser reconstruido, digamos, ese paraíso en la Jerusalén celestial, ¿no? Donde resucitaremos con nuestros cuerpos gloriosos, ¿no? Ya nuestro cuerpo puede quedar en esta tierra huesos, pero seremos reconstituidos con nuestros cuerpos. Eso es la promesa de Jesús, ¿no? De que esto no va a ser para siempre, ¿no? De esta vida pues dura pues 100 años, a lo mucho 120 años para quien tiene mucha suerte, pero la eternidad, esta vida pasaría a ser como un suspiro, ¿no? Es nada, ¿no? Solo estamos aquí para aprender a reconstruir nuestra relación con Dios. Jesús nos ofrece la eternidad ya reconstituida en el paraíso, ¿no? Que es como el nuevo paraíso terrenal, digámoslo así, ¿no? Vendría a ser como el nuevo paraíso. Jesús nos promete, eso es lo que vino a traer Jesús, ¿no? Esa, re- esa, esa armonía que se había roto, Él la reconstituye de nuevo, ¿no? Bien, Augusto, muchas gracias. Y algo que añadir nada más, yo diría, es el tantas veces mencionado reinado de Dios. El reino de Dios, recordemos a Jesús, en sus primeras palabras, el reinado de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. El reino de Dios es para nosotros. Y ese es nuestro paraíso. Esa vida eterna en el reino de Dios. Entonces el paraíso que perdimos, la promesa de Jesús es recuperarlo viviendo en el reino de Dios. Y ahí completamos la figura. Pero mira, la pregunta de Karim sigue siendo importantísima y yo creo que igual podemos todos seguir dando vueltas. Hemos aportado varias ideas, pero sigan pensando. Miren, ya son las 9:30, un poquito más, pero yo quería decirles cómo es de
cómo nuestra Biblia de linda, ¿no? Yo pensé, vamos a hacer un repaso general del libro del Génesis. Y hemos hecho 3 capítulos. Estamos en el 3 porque el 4 es Caín y Abel que no hemos llegado. Imagínense, 50 capítulos. Y decimos, vamos a dedicar esta sesión, ya que hemos leído los 50, vamos a hacer una revisión general. Y nos hemos quedado en los primeros 3. Pero ha sido linda en nuestra Biblia. Ha sido Nos linda. va a tomar, nos va a tomar 7 días. No sé, yo pensaba ya hacer Éxodo en la próxima, no sé, o quieren seguir dando vueltas, pero tranquilamente se puede. Pero Porque si no comenzamos a releer lo mismo. claro, claro, es una vaina. Y además lo que hemos tocado creo que es lo más sustancioso, ¿no? Porque está la base. Se dan cuenta cómo en el Génesis está la base del tema. La creación de la mujer y el hombre, el paraíso, la pérdida del paraíso, el pecado original, lo que estamos viendo, tan importante. Pero así, con este ánimo, ustedes pueden releer, revisar, hojear su Biblia, con su dedo, van pasando las paginitas, capítulo sobre capítulo del libro del Génesis, van mirando. Si la Biblia tiene esquemas, bacán. Si tiene pies de página, mirarlos, ver la introducción, ir fijando en su cabeza, pero les digo, es una linda aventura, es una maravillosa aventura. Aprendamos de esta manera, ha sido como una sesión de, de degustación. Aprendamos a saborear la vida. Miren cuánto sabor tiene, ¿no? Y cuánto podemos seguir mirando. Y como dicen, podríamos dedicar las siguientes siete sesiones y seguir hablando del Génesis. Pero eso sería también ya bien contra la idea de avanzar un poco. El libro del Éxodo también va a tener cosas muy lindas. Entonces yo los invito a que cada uno haga ese ejercicio, revisando lo que les quede del libro del Génesis, y el próximo jueves, si de todas maneras, empezamos con la historia de Moisés en el libro del Éxodo, ¿no? Y falta la respuesta de la otra pregunta que hice, ¿no? Porque si al comienzo dice, y Dios dijo que era buena su creación, después dice, maldita la tierra y todo eso, ¿no? O sea, ese cambio tan brusco de apreciación, no sé, ¿no? O sea, primero mi creación es buena, es hermosa, es perfecta, muy buena, y después digo, maldita, maldita la tierra, no sé. En lo que Ahora es, queda la reflexión. claro, Karim, recordemos el concepto de la libertad del hombre, el libre albedrío. El libre albedrío que nos permite tomar decisiones y optar por un camino o el otro. Y eso es lo que hace, finalmente nosotros, los seres humanos, somos los que traemos esas consecuencias. Somos los seres humanos los que cometemos el pecado original. Somos los seres humanos los que le damos la espalda a Dios. Y las consecuencias de esto son ese tema de maldita la tierra, por ejemplo. O sea, rompemos la armonía. Esto que debería ser como una sinfonía maravillosa, de repente es un instrumento desafinados. ¿Por qué? Eso es consecuencia del pecado. Y Jesús nos enseña el camino, y por eso dice, hizo el camino, la verdad y la vida, para enseñarnos el camino a reconstituirnos como personas íntegras, inocentes, que vivamos en el reino de Dios. A ver, Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. De todas maneras, Karim pregunta, ¿no? ¿Por qué si al comienzo era bueno, luego Dios le pone una maldición encima, ¿no? Pero debemos recordar que efectivamente Dios hizo cosas buenas, pero quien malogró eso fuimos nosotros, ¿no? Claro. Nosotros la volvimos, si Nosotros actualmente es también, malo, somos nosotros la buenos, volvimos somos malo parte del creador. con el pecado. Entonces,
En esa misma dirección, por ejemplo, hasta en eso Dios es tan bueno con nosotros, ¿no? Nosotros decidimos escoger el camino malo y entonces dijo, bueno, ustedes quieren una tierra mala, acá la tienen, ¿no? Y para sobrevivir tienen que trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente, ¿no? Entonces, nosotros fuimos en realidad los que hicimos mal a la tierra, ¿no? Y todas las otras consecuencias del pecado original. Gracias. Claro, Graciano, y yo le sumaría a tu comentario el diluvio, que no hemos llegado a revisar, pero que viene ahí nomás. O sea, el hombre se vuelve tan malo que el Señor, contra esa creación en la que todo era bueno, la libertad del hombre lo lleva por el camino equivocado, y Dios toma la decisión de provocar un diluvio que acabe con la vida para que vuelva a nacer, y deja la raíz de Noé, Noé y su familia nada más, para que luego a partir de cero prácticamente se repueble la tierra, con especies de animales y una familia de seres humanos. Es el relato del diluvio. Entonces, refuerza la idea que mencionó recién Graciano. Luego la Torre de Babel. O sea, tenemos varios momentos. Augusto, adelante, por favor. Quizás esto que se ve como un castigo, esta maldición sobre la tierra, no lo sea. Quizás, es decir, a ver, me explico. Quizás si Dios no hubiera hecho esto, y digamos que después del hombre haber tomado el fruto de la ciencia del bien y del mal, hubiera permanecido en el paraíso, de repente el hombre hubiera terminado como Satanás. ¿Me entienden? O sea, ese conocimiento del bien y el mal, que no está hecho para una criatura, hubiera terminado de repente el hombre como Satanás. Fue necesario que Dios nos ponga en esta situación para que por medio del sufrimiento purifiquemos aquello que no debimos tener. Y por medio del sufrimiento en este mundo podamos llegar a Él de nuevo, ¿no? Quizás esto fue necesario, es parte de la misericordia de Dios y del plan de Dios. Quizás fue necesario esto. Yo creo que hubiera sido peor si no lo hubiera hecho. La otra forma que quizás hubiéramos terminado aún más alejados de Dios. Al menos de esta forma el hombre tiene una chance, siempre, o claro, no va a ser perfecto porque el hombre tiene su libre albedrío, pero el hombre tiene una chance de volver a Dios bajo este sistema. Ujú. Muy bien. Miren, hermanos, cuánto podemos dialogar sobre el asunto, ¿no? Entonces, el tema queda abierto. Creo que esto nos da más sensibilidad para lo que viene. Qué lindo que así fueran todas las reuniones. Claro, avanzaríamos una película cada semana, pero realmente vale la pena invertir el tiempo para que nos quede lo más claro posible. Ahora veamos, ¿no? Porque estamos abiertos. Si es que hay una opinión general de manejar estas cosas o las sesiones que vienen de otra manera, díganme y lo hacemos, ¿no? De mi parte abierto. Pero como primera intención, y para quedar, el próximo jueves empezamos con eso. Y los temas que van quedando los iremos tocando, ¿sí? Siempre se puede regresar un poquito. Además, va a haber relación siempre. Hasta del Nuevo Testamento, hasta incluso del Evangelio, con este libro de Génesis. Hay mucha relación. Hay mucho y la vamos a seguir bien. En las cartas de Pablo hay mucho. Cartas de los Hebreos, en Apocalipsis, hay mucho. Pero eso ha sido valioso el tiempo que le hemos dedicado para conocer en detalle el libro de Génesis. Bueno, hermanos, muchísimas gracias. Vamos a terminar con una oración. ¿Quién podría hacerlo? Yo podría hacer la mano, Pablo. Claro, claro, gracias. Ok, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Jesús Maestro, tú has dicho que la vida eterna es conocerte a ti y al Padre. Envía sobre nosotros la abundancia del Espíritu Santo que nos ilumine, guíe y fortalezca en tu seguimiento, pues tú eres el único camino al Padre. Haz que crezcamos en el amor para que seamos como Pablo, testigos vivientes de tu Evangelio. Con María, Madre, Maestra y Reina de los Apóstoles, conservaremos tu palabra y la meditaremos en nuestro corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Amén. Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, muchas gracias, hermanas, hermanos, y nos vemos el próximo jueves. Que tengan una linda semana. Gracias. Dios los Muchas bendiga. gracias, profesor. Hasta mañana. Muchas Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. gracias a todos. Chao. Gracias, Manuel Pablo.